Bienvenidos a Vida Reformada, y nuestra misión es profundizar en las riquezas de la Escritura y explorar cómo glorifican a Dios, transforman y enriquecen nuestra vida diaria. Gracias por sintonizarnos. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Santiago. Hoy vamos a estar viendo lo que se llama el peligro de engañarnos a nosotros mismos. Hoy vamos a estar viendo Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Así dice su palabra: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañen a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. En nuestro último episodio del podcast, ha sido un tiempo que no he estado con ustedes. De nuevo, la escuela, estamos viendo la iglesia local, mi trabajo, y de momento se pone todo muy abrumador y no me da tiempo de crear contenido para ustedes. Pero estamos aquí. Comparte esta transmisión, comparte este podcast, va a ser de beneficio para ti. Y de la misma manera creamos una comunidad donde todos podemos estar centrados en lo que es la verdad de las Escrituras. Gracias por sintonizarte. Para mí es un placer. Mi nombre es Cristian de la Cruz. Si es por primera vez que estás visitándonos, te damos la bienvenida. Si es de segunda o tercera vez, gracias por mantenerse fiel a pesar de que no he estado muy conectado. Pero hoy vamos a estar viendo el tema: el peligro de engañarnos a nosotros mismos. Es Santiago 1, 22 al 25. En nuestro último sermón aprendimos la importancia de cómo oír la palabra de Dios. Ahora, en esta sección vamos a ver cómo oír la palabra de Dios debe ser seguido por obedecer la palabra misma. Verdaderamente la palabra de Dios es para escucharse, pero también para obedecerse. De lo contrario, nos estaremos engañando a nosotros mismos. Aceptar la palabra, lógicamente, significa hacerla. La sección que estamos viendo hoy es como si fuera un huracán feroz, ¿verdad? De principio a fin. Otras personas dicen que esta sección es que las palabras de Santiago son muy agudas, que son muy blanco y negro, que no dejan como que espacio para una religión moderada, que no deja espacio para una autoexcusa espiritual, sino que va directo a la yugular del problema y no hace ningún esfuerzo la carta de Santiago por endulzar la verdad. Supuesto que la palabra tiene el poder para salvar el alma, lo vimos en el podcast anterior. Santiago dice ahora con claridad: no se contenten con escuchar la palabra solamente, así se engañan ustedes mismos. Por ejemplo, el verso 22 de nuestro pasaje, Santiago nos da una ilustración clara que muestra la necesidad de examinarse en un espejo, el espejo de su palabra, y luego no hacer nada cuando vemos las imperfecciones de nuestro pecado. La palabra dice que sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañen a sí mismos. El autoengaño puede afectar a individuos, ciudades, estados e incluso naciones. Imagínate que estamos en una cancha de baloncesto y yo digo: soy uno de los mejores 10 jugadores del sur de New Jersey, donde yo me encuentro, pero el día del juego no puedo hacer ni una canasta, no sé ni driviar el balón. Yo tuve un estudiante recientemente en mi oficina hablando de disciplina, y estaba pasando un tiempo con él, compartiendo unas palabras con él, y él me profesó de que él era creyente. Y yo dije: ¿usted es un creyente?
Pero obviamente su comportamiento no estaba afirmando esa declaración. So, yo le dije al hombre, al muchachito, yo le dije, pues tú sabes que yo soy uno de los mejores pintores de esta área. Y cuando le dije que era uno de los mejores pintores, agarré uno de esos sticky notes, lo saqué así de mi oficina, agarré mi bolígrafo y empecé a dibujar. Y el niño estaba curioso por ver mi dibujo. Y yo decía, pero espérate, yo quiero que tú veas que yo soy uno de los mejores artistas de esta época. Y empecé a dibujar. Y cuando le enseño mi dibujo, lo que le estoy enseñando es lo que le llaman un stick figure. Como ese circulito con los palitos, bien elemental. Y él me mira así, se ríe. Y yo, ¿pero qué pasó? Si yo soy uno de los mejores que dibuja. Él me dice, eso se ve bien elemental. So ahí me dio la oportunidad de compartirle. De esa misma manera es el caminar cristiano. Nosotros tenemos que profesar algo que poseemos. No podemos profesar algo que no poseemos. Y que quede claro que no estamos hablando de una vida perfecta, sino una vida de arrepentimiento continuo. Una vida que quiere conformarse a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso. La causa principal de este autoengaño es no querer enfrentar la realidad del pecado, nuestro estado espiritual o tan siquiera nuestro futuro con un verdadero realismo. Recuerden lo que mencioné en los episodios anteriores. Santiago muestra unas características de lo que es una fe viva. Es como preguntarnos, ¿es nuestra fe realmente una fe que salva? Puedes comparar tu vida con el libro de Santiago y determinar si estás siendo autoengañado o no. Creo que el tema principal de este libro es una fe salvadora genuina, obra. Como el tema del podcast dice, fe genuina, obra. Te pregunto a ti, ¿cómo madura un creyente? Un creyente crece en maduración a través de la palabra implantada de Dios, de una vida de arrepentimiento y una autoexaminación constante. ¿Cómo estamos respondiendo cuando enfrentamos estas pruebas de diversas clases? ¿O cómo respondemos cuando nuestra fe es probada? ¿Cómo respondemos a las tentaciones? ¿Cómo respondemos cuando la palabra de Dios confronta nuestros pecados? ¿Estamos ignorándolas? ¿Estamos haciendo de la vista larga? ¿Solamente aplicando ciertas cosas que las palabras nos revela y otras cosas no? Y en 2 Corintios 13:5, Pablo emite una advertencia de esta misma manera. Él dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en nosotros? A menos que de verdad no paséis la prueba. Yo te pregunto, ¿te estás examinando últimamente para ver si la fe que tú profesas es genuina? ¿Cuántas veces oímos y nunca aplicamos lo que escuchamos? Y dudo que Santiago se refiera a cosas meramente externas, cosas que no demuestran fe genuina, como tu ropa, o una moralidad visible. Así fue como los fariseos se engañaron ellos mismos. En Mateo 23:27, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Santiago no está hablando de nuestra participación religiosa, ni de los activos que estemos en el ministerio. Este pasaje puede traer al creyente a la realidad del autoengaño. Mateo 7:21 y 23 también dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces les declarará: jamás os he conocido, apartaos de mí, practicantes de iniquidad. Mateo 7 es algo bien, eso da mucho miedo. Esto indica con claridad que el creyente debe examinarse constantemente para probar si su fe es salvadoramente genuina. Estamos oyendo la palabra y no haciéndola. Porque Jesús dice: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y me siguen. Oír seguido de hacer es el mensaje de Santiago. Es el mensaje para nosotros hoy. Oír y hacer son asuntos de vida eterna. Mira lo que Santiago dice del que oye y no actúa, en el versículo 23 y 24 del capítulo 1 de Santiago. Dice: porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, y pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Supongamos que trabajas para mí. Eres un asistente ejecutivo de una empresa que está creciendo muy rápidamente. Y como dueño quiero expandirme al extranjero. Y para lograrlo viajo y me quedo allá en donde sea, en una nueva sucursal que está establecida fuera del país, ¿verdad? Hago todos los arreglos para llevarme mi familia y mudarnos a Europa por unos 6 y 8 meses. Y yo te dejo a cargo mi organización. Y te digo: escríbeme regularmente, con instrucciones y direcciones. Meses pasan y no llega ni una carta de ti, ni un detalle tuyo. Finalmente yo regreso. Y al llegar, lo primero que noto es que todas las matas del césped están muertas. Un par de ventanas están rotas. Entro a la área de recepción y la secretaria tiene los pies en el escritorio, masticando chicle, arreglándose las uñas y con el radio a un volumen altísimo. Miro alrededor, los botes de basura están rebosados de basura, el comedor con migajas por todos lados, las alfombras sucias, como si nadie hubiera aspirado o pasado la aspiradora por meses. ¿Qué estás pensando? Tú respondes: ¿a qué te refieres? Mira este lugar, yo le digo. Tú respondes: ¿no recibiste mis cartas? Claro, las recibimos todas. Hicimos estudio de las cartas los viernes desde que te fuiste. Dividimos al personal en grupos pequeños y discutimos muchas de las cosas que tú escribiste. Algunas fueron muy interesantes. Te alegrarás de saber que unos cuantos hasta memorizaron tu carta entera. Gran material en esas cartas. Está bien, está bien. Recibieron mis cartas, las estudiaron, meditaron, discutieron en ellas y hasta las memorizaron. Pero hicieron algo al respecto. Hacer. No hicimos nada. Esto es suicidio corporativo. ¿Imaginas el efecto en nuestras vidas espirituales? Amados hermanos y hermanas que nos escuchan, esto es un lugar peligroso de estar, o peligrosísimo de estar. El autoengaño es el resultado de oír sin cuidado, de oír que nunca desemboca en acción. Si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, se engaña él mismo. Si fallamos en conectar credo y conducta, dice Santiago, nos engañamos a nosotros mismos. Y el término griego aquí también puede significar defraudar. Ambas ideas tienen el mismo sentido. Nos engañamos si decimos oír y no seguimos la palabra, y nos defraudamos
si no la atendemos, porque perdemos la oportunidad de madurar cuando nos aferramos a las Escrituras. Si solo nos damos un vistazo y no estudiamos cuidadosamente la palabra de Dios, no nos vamos a beneficiar de ella. Porque una examinación casual nunca descubre las necesidades más profundas. Esa es la diferencia entre una fotografía espontánea y una radiografía. ¿Entiendes la diferencia? Si olvidamos que lo que vemos en el espejo de la palabra y no estamos mirando lo suficientemente profundo el corazón y su condición, ¿cómo puedes reaccionar a ella? ¿Qué cambio hay en tu vida? Isaías 6:5 hace una explicación sobre esto. Él dice: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Así reaccionamos cuando la palabra del Señor diagnostica nuestro corazón. ¿Cómo respondes a la palabra, al espejo de la palabra de Dios? Las Escrituras es como un espejo para el alma. Así como nos miramos en un espejo para evaluar y mejorar la apariencia física, debemos mirarnos en el espejo espiritual para inspeccionar y mejorar nuestra condición espiritual. La Escritura revela pecado, nuestra necesidad de arrepentimiento y las promesas de la gracia. Expone nuestra necesidad de cambio. Por lo tanto, debemos recordar lo que observamos el tiempo suficiente para corregir lo que está mal. Podemos limpiar nuestras almas deshaciéndonos de vicios y pecados, pero en una necedad reconocer nuestras debilidades y luego descartarlas. De manera que podamos ser negligentes con el hacer. Podemos ser negligentes, buscando atajos, obedeciendo a Dios solamente en lo fácil, evadiendo las instrucciones más difíciles, a conveniencia, solamente subrayando las promesas hermosas de su palabra y pasando por alto las palabras duras que requieren decisión valientes. Obedecer a Dios es hacer lo que Él dice, cuando Él lo dice, cómo Él lo dice, todo lo que dice. Cualquier cosa menos que esto no es obediencia, sino desobediencia. El cristiano que quiere avanzar debe obedecer las Escrituras en todos los puntos. Cualquier cosa menos que obediencia es desobediencia. Ahora piensa en todas las áreas de nuestra vida cristiana donde podemos aplicar estos principios de oír y hacer. Muchos de ellas. Por eso es que las Escrituras es la única fe, la única regla de fe y práctica. ¿Por qué? Porque dice la Biblia sobre todo. Oír y hacer. ¿So qué dice la Biblia sobre el matrimonio? ¿Qué dice la Biblia sobre la familia? ¿Qué dice la Biblia sobre las finanzas? ¿Qué dice la Biblia sobre los trabajos? ¿Qué dice la Biblia sobre la iglesia local? ¿Qué dice la Biblia sobre compartir tu fe? Y muchas más. ¿Sabes que el Nuevo Testamento contiene más de 1050 imperativos? Ahora escúchame con atención, hermano, porque no quiero que salgas con una bolsa de tareas, sino con un deseo de examinar tu fe. Santiago no te está diciendo, haz todo esto para que seas salvo y heredes el reino de los cielos. No, Santiago señala que nuestros frutos son la evidencia de una salvación genuina o de una fe salvadora genuina.
para madurar en la fe necesitamos una dependencia totalmente del Espíritu Santo, la cual es el que revela el pecado en nuestras vidas, y cuando el pecado se revela, lo tratamos. No lo ignoramos, lo tratamos. Nuestra regeneración, cuando nacimos de nuevo, no fue algo pasivo. Fue un poder transformativo, radical, de muerte a vida, de tinieblas a luz. El Espíritu de Dios que mora en nosotros, si en verdad somos creyentes, es quien tiene la capacidad para capacitarnos para las buenas obras, para la palabra y obediencia. Estas obras de obediencia provienen de una habilitación que el Espíritu Santo nos da a través de su palabra, a través de la oración, a través de las cosas esenciales de la gracia. La muerte sacrificial de Cristo no es algo impotente. Él preserva y santifica a su pueblo para llevarlo a madurez. Las obras que hagamos en obediencia no son obras de la carne, sino son una respuesta del Espíritu que mora dentro de nosotros hacia la palabra de verdad. El espejo de la palabra, preguntas para el corazón. Cuando miras el espejo de la palabra de Dios, ¿qué tú ves? ¿Tú ves evidencia de amor a Dios? ¿Tú ves evidencia de arrepentimiento? ¿Ves evidencia de una humildad genuina? ¿Ves evidencia de una devoción a Dios? ¿Ves evidencia de separación con el mundo? ¿Ves evidencia de una vida obediente? ¿Ves evidencia de hambre por su palabra? ¿Estás viendo evidencia en tu vida que está siendo transformada? Si hoy tu corazón ha sido diagnosticado, entiende que el único tratamiento que necesitas es Cristo y solo Cristo. ¿Por qué? Porque la salvación en Cristo es un regalo gratuito que no se puede ganar ni merecer. La salvación en Cristo es la única manera de tener una relación correcta con el Dios y recibir vida eterna. La salvación en Cristo está disponible para todos los que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Él. La salvación en Cristo trae perdón, transformación y nueva vida. La salvación en Cristo no se basa en nuestras buenas obras, sino en su gracia y su misericordia. La salvación de Cristo es un regalo más grande que podamos recibir. La salvación de Cristo es el fundamento de nuestra esperanza y gozo, ahora y por la eternidad. Santiago no está diciendo que hagas todo esto para que seas salvo. No, eso sería obras, eso sería salvación por obras. Eso sería una salvación que uno tiene que trabajarla, que uno tiene que ganársela. No. Santiago le está diciendo a la iglesia: la evidencia de una salvación genuina se prueba por la respuesta en obras para Cristo. No tomes este mensaje a la ligera. Dios nos muestra misericordia también al oír su palabra, porque estos son palabras de vida eterna. Cristo nos trae esperanza en medio del dolor y el sufrimiento. Cristo nos da fuerza para soportar circunstancias difíciles. Cristo nos provee una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cristo nos ofrece su presencia en la soledad. Cristo nos da la gracia para perdonar a otros. Cristo concede el gozo de su salvación y promesas de vida eterna. Cristo nos consuela con su seguridad de que siempre está con nosotros y que nunca nos abandonas. Si tú estás en Cristo hoy,
Confía, porque este espejo es el que todos los días del Señor, cada vez que abre tus escrituras, ese es el que examina las intenciones de tu corazón, la que arregla los afectos que tienes para Dios. Y esta autoexaminación es esencial en nuestro caminar. Implica tomarnos tiempo para reflexionar sobre nuestros pensamientos, sentimientos, conductas y acciones, para entender dónde faltamos y hacer cambios correctos. Esto incrementa la santificación personal. Y las Escrituras es uno de esos medios de la santificación. Jesús mismo dijo, santificarlos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso en este episodio de hoy quiero que te vayas con esto muy importante. No es decir, es hacer. Tú has escuchado eso tantas veces. No se trata de lo que sé, sino de lo que hago. Tampoco. El Señor a su pueblo le permite ver los frutos de otra persona y a través de esos frutos tener una idea de quién tiene salvación genuina. Me gusta como lo pone la Confesión de Londres, Confesión Bautista de Londres del 1689, creo que es el capítulo 12, párrafo 2. Él dice, está hablando sobre las obediencias y las obras que hacemos en obediencia a sus mandamientos. Y dice que esta obediencia adorna nuestra profesión de fe. Esta obediencia bendice al hermano. Estas obras de obediencia a sus mandamientos callan la boca del adversario. Estas obras hechas en obediencia a sus mandamientos afirman una fe salvífica, aseguran una salvación y adornan la profesión de fe del cristiano. Yo no sé en qué tú te encuentras ahora mismo. Si te estás autoengañando o si estás caminando de manera correcta. Pero el Señor, en su benevolencia, nos ha dado su palabra para que nosotros vayamos a ella y a través de ella examinemos nuestros afectos y nuestros corazones, para que seamos conformados a la imagen del Dios vivo. Gracias por sintonizarnos. Este es tu podcast, Vida Reformada. Puedes escribirnos a vidareformada1@gmail.com. Nos puedes conseguir en Facebook y en Instagram y en TikTok como Vida Reformada. Quiero que seas parte de esta familia y como te digo, volvemos a trabajar, volvemos a la obra. Ya el trabajo está bajando un poco, las escuelas están acabando, la iglesia local ya predicamos. Quiero que seas parte, quiero crear más contenido para ti. Es bien importante porque las Escrituras dicen, mi pueblo padece por falta de conocimiento. Y para mí es muy importante el énfasis en la autoridad de las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia sobre todo? Y esto es Vida Reformada. Nuestra misión es profundizar en las riquezas de las Escrituras y ver cómo ellas son las que conforman y transforman nuestra vida diaria. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. Bienvenidos a Vida Reformada y nuestra misión es profundizar en las riquezas de las Escrituras y explorar cómo glorifican a Dios, transforman y enriquecen nuestra vida diaria. Gracias por sintonizarnos.